Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro. Primero quiero disculparme con ustedes por el inconveniente del jueves pasado. Desafortunadamente hubo un imprevisto en temas de salud, pero bueno, gracias a Dios ya está superado y estamos aquí para atenderlos. También he recibido mensajes de algunos compañeros que han tenido algún tipo de calamidad. Quiero desearles que todo les salga muy bien y que no tengan ninguna afectación de salud. Estamos ya en la unidad 2. Estamos trabajando desde el 16 de noviembre en esta unidad. Y pues aquí vamos a encontrar la actividad número 3, la 4 y el cuestionario. Quizás para aclarar un poco las dudas que puedan surgir de estas actividades, voy a compartirles la pantalla para mostrarles pues la presentación que les traigo, donde efectivamente pues les estoy informando que hay material para la unidad 2, diferente al que tenemos o que trabajamos en la unidad 1. Y en esta unidad tenemos la actividad 3, que tiene que ver con los métodos para la evaluación integral del riesgo. Aquí van a tener que hacer una presentación donde ustedes van a revisar 6 de esos métodos que se presentan en el material y van a mirar cuál es el objetivo de ese método, una descripción y un pequeño procedimiento de cómo se utiliza. Había una pregunta que si se podía hacer un video en Pauto, no hay ningún problema. La herramienta que usted utilice para hacer esa presentación no debe ser necesariamente un PowerPoint o un Prezi. Ustedes determinan qué herramienta les queda más fácil. Y con relación a la actividad número 4, que tiene que ver con los métodos simplificados para la evaluación del riesgo, lo que básicamente van a hacer es revisar la NTC, la 31000, y van a realizar una infografía. ¿Qué van a evidenciar en esa infografía? Pues van a hacer un análisis, una verificación, la forma de implementación y de monitoreo de la gestión del riesgo que está implícito en esa norma técnica colombiana. De igual forma, la infografía la pueden utilizar Canva, pueden utilizar cualquier herramienta que ustedes manejen o consideren. Si les queda muy difícil y van a bregar con una herramienta web, pues háganla en PowerPoint o háganla en Word, como les quede mucho más fácil hacer la presentación de esa norma técnica. Les decía que dentro de esta unidad, pues el contenido varía de acuerdo a la unidad 1, y aquí vamos a hablar sobre los métodos complejos para la evaluación del riesgo, algunas herramientas para la administración del riesgo y del método simplificados para la evaluación del riesgo. Dentro de cada tema, pues hay unos subtemas. Dice dentro de los métodos complejos para la evaluación del riesgo, está a qué riesgos está expuesta la empresa, los métodos para evaluación integral del riesgo y los métodos complejos para evaluación de riesgos. Dentro de las herramientas para la administración del riesgo tenemos la gerencia del riesgo, análisis de sensibilidad y análisis de escenarios.
Y dentro de los riesgos y la estrategia corporativa, pues aquí ya nos menciona la norma técnica, los principios y manejos estratégicos de riesgo y la norma de referencia, el marco de referencia, perdón, NTC ISO 31000. Esos son los temas de esta unidad 2. Entonces, como pueden ver, las actividades 3 y 4 pues tienen que ver mucho con esta información que está aquí. Bien. ¿Preguntas quizás de estas dos actividades? Buenas noches, profe. Yo ¿Cómo tengo una pregunta. estás, señora? Cuéntame. Las dos actividades de la primera unidad, ¿tú cuándo las calificas? Se están calificando, ya algunas han sido calificadas. Yo creo que a más tardar el miércoles están ya calificadas la 1 y la 2 completamente. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, bien. De lo que les he informado, ¿hay alguna inquietud? Bien. Nosotros venimos hablando de riesgo y de factores de riesgo y pues miramos que el riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento y ese evento pues puede tener un impacto no solo sobre los trabajadores como los veíamos en los factores de riesgo, sino que pueden afectar el objetivo institucional o del proceso que se lleve. Esto se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. Por eso nosotros decimos que el riesgo está vinculado con todo lo que hacemos. Así que en todas las actividades que nosotros hacemos hay un riesgo, no solo en los negocios, sino en cualquier actividad que nosotros desempeñemos. No sé, hasta haciendo las labores del hogar, en nuestros trabajos, en nuestras actividades, siempre hay un factor de riesgo que debemos pues medir y tener presente. Entonces, en la unidad 1 estábamos hablando de los factores de riesgo que tienen que ver con las afectaciones que pueden tener los trabajadores. Aquí vamos a mirar la gestión del riesgo y es aquella que se refiere a los principios y a la metodología para la gestión eficaz del riesgo. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la administración del riesgo. Y es aquel conjunto de elementos que están relacionados estrechamente con las entidades, con las instituciones y que pueden afectar de manera positiva o negativa los logros de los objetivos de esas entidades, de esas instituciones. Entonces, por eso hablamos de la administración del riesgo, porque lo que hace es consolidar un sistema de control interno, generando una cultura de autocontrol y autoevaluación al interior de las empresas o de las entidades. Esto hay que revisarlo porque puede estar asociado a factores internos como a factores externos. Entonces, por eso vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando esa gestión del riesgo. Y esto, pues ya podemos apreciar que hay muchas entidades y de empresas y a nivel industrial. Muy buenas noches para todos. Qué pena, Bueno, profesora, ahora. no se preocupe. Les decía que hay muchas entidades que ya en todos sus proyectos y en todos sus procesos han involucrado estas medidas de gestión integral del riesgo para la cuantificación y la mitigación de esos riesgos que se pueden presentar.
Entonces, les decía que se deben tener presente unos riesgos a nivel operacional, de dirección, de ejecución de esos proyectos, del entorno, de las decisiones que se tomen para poder controlar todas esas situaciones y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. En estos tiempos de pandemia hay muchas empresas y hemos escuchado que hay muchas empresas que han resurgido o que han salido adelante y por el contrario, hay otras que definitivamente pues perdieron o han tenido ese fracaso precisamente porque no se tuvieron quizás presente algunas condiciones o no se tuvieron en cuenta algunos riesgos que pudieran tener en el tema, por ejemplo, de tecnología. No se tenía previsto que a futuro tuvieran que tener una infraestructura tecnológica muy buena y eso no les permitió crecer en estos tiempos de pandemia. Por el contrario, aquellas que venían trabajando con plataformas, con tecnologías, con sitios web, pues fíjense que son las que más repunte han tenido. Entonces, esos riesgos estratégicos hay que irlos mirando y, por ejemplo, en este caso, se deben definir todos aquellos que hay en el entorno con los competidores o con las oportunidades que se puedan presentar debido a los cambios por la demanda o por variaciones en los clientes o por el ingreso de nuevos competidores. Aquí se pueden evidenciar cómo se pueden dar fusiones, adquisiciones, innovación tecnológica, ampliación de portafolios, que era lo que les venía mostrando. Entonces, este tipo de riesgos estratégicos, pues tenemos que empezar a analizarlo. También se pueden presentar riesgos del entorno. Tiene que ver, por ejemplo, con crisis financieras, por un cambio de legislación o de gobierno. También pueden estar presentes aquí crisis ambientales, de infraestructura, de tecnología disponible y aplicables. Lo que les mencionaba de cambios en las condiciones geopolíticas y de soberanía. Entonces, este tipo de riesgos pues también puede tener una afectación importante en las empresas. El de asignación de recursos. Entonces, cuando no tenemos no se han tomado las mejores decisiones, implica que haya una afectación en la ejecución de los programas y las oportunidades que se puedan dar en el negocio. Se pueden dar como aquellas veces en que seleccionamos de manera inadecuada algunos proyectos o que nos demoramos en la ejecución porque hay sobrecostos, porque no calculamos bien la disponibilidad de recursos, no se hizo bien una evaluación financiera o que no tuvimos quizás en cuenta aquellos compromisos contractuales y de gobernabilidad. Los riesgos del negocio o los de operaciones son aquellos que pueden desarrollarse o ocurrir durante el transcurso de los procesos. Y en este caso, pues tiene que ver mucho con el recurso humano, con las fallas que se pueden presentar en los equipos, en la tercerización de algunos procesos, en daños como la seguridad y en el salud en el trabajo, como los conflictos que pueden haber y los cambios
el fraude interno, el fraude que puede haber en terceros, algunas acciones legales que se puedan presentar, atentados, terremotos e incendios. Entonces existen, ante todos estos riesgos que pueden estar presentes en las empresas, unos métodos para esa evaluación integral del riesgo. Aquí hay que tener presente, pues, a qué tipo de empresa le va a usted a aplicar estos métodos, a qué riesgos puede estar sometida la empresa, y aquí depende mucho del criterio profesional de las personas que van a seleccionar estos métodos para hacer esta evaluación. Entonces existen una serie de métodos que están enumerados en el documento de la unidad, y aquí existen una serie de métodos que nos van a permitir, pues dependiendo del riesgo que nosotros queramos evaluar, algunos de ellos. Estos son los mismos que están aquí en la presentación de la unidad, que son los métodos para evaluación integral del riesgo. De estos métodos que están mencionados acá, usted escoge 6 y hace la investigación de acuerdo a lo que se está pidiendo en la actividad. Recordemos que lo que se está pidiendo en la actividad es el objetivo del método, la descripción del método y el procedimiento. Entonces, ¿de cuáles ustedes son libres de escoger de estos métodos 6 para hacer esa evaluación? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón, profesora, sí, ¿sería posible que en este momento nos hiciera, digamos, sobre la lectura de cada uno de los métodos, un recorrido rápido, decir el método, qué pasa si se utiliza para tal cosa, cualquier otro método así en forma rápida? Pues tengo un ejemplo que es precisamente lo que les quería mostrar. Aquí hay un ejemplo para evaluar unos riesgos causados por la naturaleza en un edificio europeo. Entonces allá se toman algunos tipos de riesgo como inundaciones, tormentas, nieves y heladas, pues aquí nosotros no tenemos ese riesgo, granizo y viento. Entonces se va a mirar aquí, por ejemplo, en este ejemplo, cómo se hace el análisis de ese riesgo y cómo se hace la evaluación del riesgo. Y por último, hacemos la valoración de cómo sería ese riesgo en cada uno de los ítems marcados. Entonces, por ejemplo, para este edificio se utilizó el método Mosler. ¿Qué se hace aquí? Entonces, este método se define en 4 fases. La primera fase, pues, es la definición del riesgo. Aquí nosotros tenemos que enumerar, como lo mencionábamos acá, qué tipos de riesgos pueden estar presentes en ese edificio. Entonces, aquí se definen esos riesgos. Nosotros tenemos que mirar a qué está expuesta, en este caso, el edificio, si es a un riesgo de inversión, de información, de accidentes o cualquier otro riesgo que se pueda presentar, y usted lo que hace es una lista en cada caso para mirar que esas condiciones o que esa lista que usted mencionó pues no vaya a cambiar muy rápidamente. Luego lo que usted hace es hacer un análisis de ese riesgo. Entonces se utiliza una serie de criterios como, por ejemplo, el criterio de función, que es el código F, donde usted debe medir las consecuencias negativas o el daño que puede alterar la actividad, y usted lo asocia a una escala. Entonces usted puede decir que puede ocurrir
muy gravemente, que ese daño puede ser muy grave, puede ser grave, medianamente grave, levemente grave o muy levemente grave y le asigna unos puntajes. También hay una serie de criterios de sustitución, que es la facilidad con que se puede reponer el bien en el caso de que se produzca ese riesgo que usted listó cuando hizo el análisis. Y también le asigna un puntaje. También hay un criterio de profundidad o perturbación. Aquí lo que hace es mirar los efectos psicológicos y mirar las consecuencias que se pueden generar. De la misma manera, también usted le coloca una asignación de acuerdo a la escala que usted ha establecido. También hay unos criterios de extensión y es el alcance que puede tener esos daños. Puede ser a nivel individual o, si es muy grave, a un nivel ya internacional. Entonces, ese daño, hasta dónde alcanza, hasta dónde se extiende y puede ser de carácter internacional, nacional, regional, local o individual. El criterio de agresión, entonces, mide la probabilidad, de que el riesgo se manifieste y cuya consecuencia, pues, le va a dar usted un porcentaje o muy alto, normal, bajo o muy bajo. También tenemos, por último, un criterio de vulnerabilidad. Mide y analiza la posibilidad de que el riesgo tenga un daño y una consecuencia. Y entonces también sigue con la misma escala de valoración. Después de que usted haya utilizado todos esos criterios, viene la fase de evaluación del riesgo. Entonces, con esos resultados que usted y con esas mediciones que ha hecho, entonces hay unas fórmulas que lo que permiten es mirar la importancia del suceso, los daños ocasionados y empieza a sacar los cálculos de probabilidad y hacer una cuantificación del riesgo. Como les digo, hay una serie de fórmulas que se pueden aplicar para, por último, hacer el cálculo y la clasificación del riesgo. Es importante que este resultado pues, se dé en una escala cualitativa y usted puede mirar y analizar cuál escala es la que va a utilizar dentro de algún rango. Entonces, si usted obtuvo un puntaje, por ejemplo, entre 1 y 250, el riesgo es muy bajo y si va aumentando, pues va aumentando el puntaje, pues va a llegar a un riesgo muy elevado. Las escalas ustedes las pueden considerar, hay dos ejemplos acá de escalas, uno es entre 1 y 250 y el máximo es entre 1001 y 1250. O considerar otra escala simplemente para riesgo bajo, medio y alto y se le asignan los puntajes. Entonces, por eso, cuando yo presento aquí este ejemplo, en esa evaluación del riesgo, ya aquí nosotros podemos determinar de acuerdo a ese resultado el nivel de riesgo. En este caso, pues después de haber hecho todo ese análisis y la evaluación, el riesgo para esos elementos pues dio un riesgo bajo. Bien, que sería un puntaje entre estos que está aquí. Y así usted puede encontrar ejemplos, por ejemplo, perdón la redundancia, para riesgos causados por delitos. Entonces acá hay otro ejemplo
que si es robo, atraco, fraude, atentado, vandalismo, secuestro, amenaza de bomba, sabotaje, disturbios, espionaje, chantaje, manipulación de datos, tráfico de datos, pues también le puede servir este mismo método. Pero si usted va a mirar riesgos de incendio, pues ya tiene que mirar otros métodos. Aquí hay un cuadrito pequeñito de algunos métodos que me sirven para evaluar esa condición de riesgo de incendio. Entonces aquí hay uno que se llama el intrínseco, el Messeri, el Gretener, el ERIC, el FRAM, que nos permiten pues hacer como esa comparación entre cada uno de ellos. Estos métodos pues tienen diferentes enfoques y todo depende de la actividad, del tipo de negocio. Algunos evalúan las estrategias corporativas, otros el entorno, y aquí lo importante es que se tenga un buen reconocimiento de la información y de cómo está expuesta la empresa. Entonces, eso es lo importante para que ustedes apliquen precisamente esos métodos. En Colombia, pues se adoptó la NTC, la 31000, para la gestión del riesgo, y esta norma, pues, lo que hace básicamente es verificar los objetivos de la administración del riesgo. Cuando una entidad implementa estas recomendaciones de la norma, entonces lo que hace es aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos, ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la entidad, involucrar y comprometer a todos los servidores en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. Esto está textualmente sacado de los objetivos de la norma. Mejorar la administración, proteger los recursos, establecer una base confiable para la toma de decisiones, asignar y usar eficazmente los recursos y mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con los métodos y con la norma. Voy a mirar acá que creo que había alguien escribiendo. No. Entonces, esas son las dos actividades que nos toca realizar. Que ustedes verifiquen. Diana ha levantado la mano. Cuéntame, Diana. Gracias, docente. Buenas noches. Quisiera validar con usted en el método de cuantificación mixta, cuando se hace la graduación de las consecuencias, la empresa tiene la libertad de escoger el monto frente al valor de los daños y se puede manejar en pesos. Sí, claro, porque pues digamos que por eso esas evaluaciones y todos esos criterios pues los toma directamente la empresa de acuerdo a la dinámica de la misma empresa, ¿sí? Entonces, pues no va a ser la misma dinámica de una empresa pequeña a la de una empresa grande. Entonces, por eso las personas que están evaluando estos métodos, pues simplemente tienen que reconocer todos los factores que están presentes en esta verificación. Bien, gracias, profe. Bueno, entonces,
es importante que conozcamos nosotros la actividad a la que está asignada la empresa, el número de personas, los riesgos que pueden estar presentes, no solo en el momento, sino a futuro, evaluarlos, porque lo que les decía, muchas empresas no tenían presente todos estos factores de tecnología y fueron condiciones que no les fueron favorables. También decirles que dentro de la unidad 1 y la unidad 2 hay un archivo PDF que les recomiendo descargar para el momento en que tengan que presentar el cuestionario, que está habilitado entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Esos dos documentos les va a servir muchísimo para responder el cuestionario. El cuestionario tiene 2 intentos y la nota final será la calificación más alta que obtenga usted en ese cuestionario. Por favor, no pasarse de esas fechas, porque ya después es muy complicado habilitarlos. Después del 6 de diciembre no se puede habilitar, ya la universidad está en proceso de cerrar semestre, entonces no sería autorizado una ampliación en la fecha. Entonces, recordemos, yo sin embargo el lunes les estaría mandando un recorderis del cuestionario, porque las actividades, si usted envía la actividad 2 con un poquito de retraso, la actividad 3 con un poquito de retraso, no habría problema. Pero con la fecha de cierre de la asignatura sí no podemos modificarla. Se cierra el 6 y el 6 es la fecha de cierre. Eso es todo lo que tengo para contarles, pedirles nuevamente disculpas por no haber podido atender la sesión el día jueves. Se me presentó una dificultad y pues le avisé a la profe Julieta que fuera ella quien les avisara. Preguntas, inquietudes. Andrés ha levantado la mano. Profe, buenas noches. Le hago una ¿Cómo pregunta. está, Usted señor? en la tercera actividad pone como requerimiento, o uno de los requerimientos, presentarlo en Word. Yo lo realicé, No, yo lo realicé en PDF y el link quedó directo para abrir esa presentación. ¿No hay sí, no problema? hay ningún problema, no hay ningún problema. Eso, profe, muchísimas La gracias. herramienta es lo de menos. Bueno, profe. La herramienta no tiene ninguna afectación. Gracias, profe. Bueno, señor. Muy bien. La siguiente actividad se puede ampliar la entrega para el fin de semana. La actividad 3 cierra el 26. El 26 es el jueves. Sí, si quieren la podemos dejar como fecha de cierre el 29. No habría ningún problema. Se puede dejar hasta el 29 la fecha de cierre. Entonces, terminada la sesión, la modifico para el 29 de noviembre. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Wilma. Gracias. Profe, en el método que nos acabaste de explicar, pues iniciando el método, Sí. das unas denominaciones, ¿no? Quisiera saber si en esas denominaciones hay alguna, digamos, en cada denominación hay alguna variable como para que nosotros digamos, ok, podemos clasificarla o enmarcarla en esa denominación. Aquí en esta parte de análisis de riesgo, donde estamos Iniciando. mirando los criterios. Sí, sí, donde dice limitada, es que no me acuerdo dónde es. Acá. O ahí también puede ser. Digamos, Bueno, en esta o en la anterior, digamos, donde dice, bueno, me la quitaste. mira, es que acá están, cuando yo hago el análisis de riesgo, entonces aquí coloco unos criterios. Entonces está el criterio F, que es el criterio de función. Está el criterio S, que está acá,
y el de S es de la sustitución, el de P es de perturbación. Entonces tú vas haciendo cada uno de esos análisis y les vas dando un puntaje, ¿sí? ¿Sí es eso a lo que Digamos te que refieres? sí, pero en el siguiente, donde en el anterior que acabaste de quitar, En el anterior acá, ahí, digamos ¿sí? en perturbación muy grave o graves perturbaciones, en cada una hay alguna variable que uno puede decir, oiga, ¿puedo enmarcarla en este ítems o no hay? No te entendí en esa parte. Digamos que Porque sea mira, perturbador. Si es perturbador, entonces, no sé, perturba el trabajo, perturba, no sé, porque mira, el criterio de para que le dé 5. profundidad o perturbación dice, mide la perturbación y los efectos psicológicos en función que algunos de los riesgos se haga presente. Mide la imagen de la firma y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy leves hasta muy graves. Entonces, si esa afectación está, pues, digamos que valga la redundancia, si ese criterio está eh, totalmente afectando la imagen de la empresa y que va a tener pues algunos efectos de tipo psicológico, pues debe ser una perturbación muy grave. ¿Sí? Miremos aquí en el ejemplo el criterio P, por ejemplo, para las inundaciones. Aquí lo han evaluado como 2, aquí 3 en el tema de tormentas, heladas 1 y vientos 2. No hay ningún criterio o no hay ningún riesgo que esté en esa condición como de una perturbación muy grave. Seguramente porque las condiciones del edificio que está evaluándose, pues no va a afectar la firma como tal. ¿Sí me hago entender? Ok, o sea, es más a criterio mío frente Sí, a lo que está sucediendo, más no es, hay algún criterio 1, criterio 2, criterio 3 que lo evalúe, que lo valore como 5. No, no lo no. hay. Todo depende del tipo de riesgo, de la lista de los riesgos que usted vaya a analizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las inundaciones, en ese criterio, pues hay un puntaje de 2. El puntaje de 2 dice que va a haber perturbaciones leves, perdón. Es decir, que si hay unas inundaciones no se va a ver afectada la imagen de la empresa. Se inunda la ciudad, se inundó todo, pero la empresa sigue a flote o el edificio. ¿Sí? Quizás porque tienen digamos que hay buena nivelación y no me va a permitir inundarme. Ok, perfecto. Entonces todo depende de estos tipos de riesgos que usted liste aquí. Vale, profe, muy amable. Bueno, entonces, pues básicamente eso es lo que tenía para contarles. Recuerden que la herramienta que utilicen, si utilizan Pauton, Prezi, PowerPoint, si lo quieren enviar el enlace en PDF como el compañero, no hay ningún problema. Si tienen alguna dificultad por el envío, por el enlace, por favor, me lo envían al correo y yo estoy atenta. Terminada la sesión, entonces cambiamos la fecha de entrega de la actividad 3 para el 29. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, dice que estoy revisando en la plataforma, pero en la unidad no hay nada. Yo reviso, Mario, yo tengo los PDFs, si hay alguna dificultad, yo los subo como material complementario, esos PDF de la unidad 1 y de la unidad 2.
Bueno, muchísimas gracias por su puntualidad. Profesora, perdón. Dime. ¿Esos PDF corresponden a lo que aparece como descargable? Sí, ¿Descargable en señor. Outlook? Sí, señor. Gracias. Profesora, ¿sería posible Sí. una bibliografía o dónde consultar la parte del contenido de estos métodos? Yo les voy a colocar lo que tengo de material complementario para que les ayude en esa búsqueda. Muchas Aquí gracias. dice explicar el procedimiento. Te haría con ejemplos. Si tú lo quieres explicar, Yaritza, con ejemplos, está bien. Si no, fíjate que el procedimiento, pues yo expliqué aquí alguno, como les estaba comentando, algunas observaciones de las fases. Si lo encuentran de esta manera, también es válido. Muy bien, entonces quedo muy atenta a cada uno de sus comentarios, de sus inquietudes, agradecerles nuevamente por su puntualidad y su participación. Un abrazo para cada uno de ustedes, por favor cuídense mucho y estamos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, Buenas buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, profesora, que esté muy bien. Y Eliana, que Buenas estés muy noches, bien. muchas gracias, profe.